¿Qué haces? Estamos en vivo. ¿Te puedo dar un beso? ¿Cómo andás? ¿Cómo está tu tenis? Me preocupa tu tenis. Quiero saber cómo está. Te acomodo un poquitito esto porque si no te voy a escuchar un poquito bajo. ¿Estás bien? ¿Estás jugando bien o no? No, me duele acá, o sea que estoy... Sos de Ferro, seguís jugando en Ferro, ¿no? Sí, pero muy en Siempre te lo rescato a Ferro como el club más clase media y familiar de la historia latinoamericana, te diría. Así es. Y ahora le pusieron una estatua a Grigol. ¿En serio? Sí. Ah, mirá vos. Una estatua de Grigol, les dio mucho, ¿eh? Carlos le dio la vida al club. Sí. ¿Y sigue estando la misma clase media jugando y la familia ahí de Caballito o cambió? Por lo que hicieron en un momento lo gerenciaron, medio la pasaron. No, eso fue terrible. Fue terrible, eso fue terrible en la década del 90. Eso casi manda el club a la lona, pero absolutamente. ¿Fue en la década del 90 eso? Evangelista. Ah, mira vos. Evangelista. Ahora yo tengo la impresión de que es algo que es filo-kirchnerista, el presidente actual. El que está ahora. Esa es mi impresión. Qué loco cómo en los 90 todo iba de la mano con el poder político, ¿viste? Porque venía... Pero no fue kirchnerista el club abiertamente, pero este presidente yo tengo como la impresión, un día en el bar desapareció Clarín, que ponían, como en todo bar del club, 5 o 6 ejemplares. O sea, que te fijaste en eso, sos una genia. No, vinieron los socios, estaban en un estado de asamblea. En un sábado de la mañana, imagínate, entraron al bar, hicieron así y encontraron página 12. ¿En el bar? En el bar. Los socios salieron en manifestación por Caballito y se volvieron con 20 ejemplares de Clarín. No te lo puedo creer. Te juro por Dios. Son cosas de club. Yo estaba entrando a la pileta, me pararon y me dijeron, ¿no sabes lo que ha pasado? Y yo dije, que cayó una bomba atómica en la cancha, no tenemos más canchas. No, sacaron Clarín. O se dieron cuenta de la metida de pata que habían hecho. Y al día siguiente volvió Clarín y los socios se tranquilizaron, pararon todos los documentos que iban a mandar hasta las Naciones Unidas, digamos. Ahora, mira, te tomo esto que me contás para hablar de lo que es el símbolo en Argentina. O fíjate que tener Clarín o tener página 12 marca de la simbología de lo que nos ha quedado en los últimos años. ¿Sí? O sea, es como un símbolo, es como... Sí, porque vos ahí lo que tenés en Ferro es que es la clase media caballitense que nunca le puso un voto a Cristina, pero de a las 6 de la mañana saliendo de una disco, imposible. Eso es lo que vos tenés, digamos, en el gimnasio, que es donde más se habla, porque viste que entre rutina y rutina la gente habla. Sí. Yo tengo varios grupos focalizados, que más bien los escucho, que son una cosa tremenda, el antikirchnerismo. Pero yo tengo la impresión de que el club, las autoridades fueron para el otro lado. Escúchame, ¿y la clase media con el que está ahora, con esta gente, cómo estará? ¿Cómo los notas? ¿Están medio desencantados? La clase media protesta, o sea que seguramente todo el mundo en Ferro le metió su voto, pero así como habían votado a Menem en el 95, esa clase media votó a Menem en el 95, ojo. ¿Qué es la clase media? Primero, te juro, yo soy clase media, nací en una clase media, ya no lo soy clase media, me ha ido, gracias a Dios he tenido suerte en mi laburo, pero mis viejos yo tuve casa cuando tenía 13 años, mis viejos compraron la primera casa, íbamos a... Pues es típico de clase media, decir, un sector social que puede ascender, que eso se terminó en la Argentina, o sea que la clase media está muy nerviosa porque sabe que ese ascenso ya no le va a tocar por ahí ni a sus hijos ni a sus nietos, o sea, son los que votaron a Trump también. Esa clase media. No son todos reaccionarios los que votaron, reaccionarios de origen. Son los tipos que les habían dicho que el cielo era el límite y de repente el cielo se puso a la altura de la cabeza. Pero sabes que también con el tema de la clase media hay algo que desespera mucho a la clase media, porque lo notaba con mis viejos, que era bajar. O sea, no llegar desespera, pero bajar desespera aún más. Sentirte que ya no sos clase media y que ya no podés darte algunos gustos de clase media es desesperante, eso los vuelve locos. Igual eso fue el 2001, cuando en las propias familias de clase media estaban los que se quedaban sin trabajo y bajaban, y que pasaban de un departamento de 3 ambientes a uno de 2, a uno de 1, y de repente aparecían incluso en la calle. Eso fue el 2001-2002, que ahí estuvo como loca esa clase media. Escúchame, Beatriz, un año de gobierno. Te he hecho muchas entrevistas siempre muy ricas por lo que nos has dejado. Justo coincide un año, recién Silvia Mercado, que es una buena analista política, decía que hoy ella entiende que hoy se produjo una ruptura con esto de ganancias, es el inicio de la verdadera batalla
del peronismo contra Cambiemos, que el año que viene van a empezar a sentir el rigor peronista, que hasta ahora no lo habían sentido y ahora van a saber de qué se trata. ¿Vos creés eso o no? ¿O es un poco exagerado? Si eso fuera cierto, Macri debería hacerle caso a Monzó. ¿Y qué es Monzó? ¿Qué dice Monzó Monzó? dijo, nosotros tenemos que incorporar a los peronistas racionales a Cambiemos. Y Macri dijo, así como estamos bien. En esta fiesta de 15 somos los que somos y ni uno más, no quiero colados. Entonces, si es verdad lo que Silvia Mercado dijo, lo lógico que debería haber hecho Macri es empezar una serie de conversaciones, que en la provincia de Buenos Aires algunas de esas conversaciones son muy factibles porque María Eugenia Vidal desahogó dinero a los intendentes, etcétera. Lo que debería de hacer Macri, si es verdad, es hacerle caso a Monzó, mientras que a Monzó dijeron, no, anatema, nosotros somos los que somos. Y se fueron y se retiraron ahí en Chapalmalal y eran los que eran. Qué increíble ese retiro, ¿viste? Ese retiro, hay cosas que yo no las vi nunca. Ese retiro espiritual, espiritual le llamaron, pero, o sea, es algo que yo no había visto nunca en la política argentina. O sea, no, retiros y juntarse todos a hablar y a escucharse. Es una... Son costumbres, ¿viste? No, yo tampoco nunca lo vi, pero no me parece que eso sea lo importante. Lo importante es cuáles son las conclusiones que se sacan. Es decir, el último discurso que hizo Macri en ese retiro fue precisamente este que yo te digo. Nosotros vamos a seguir los que somos acá. Uh-huh. Los que somos quiere decir gente que viene del corazón de PRO y los radicales que se puedan colgar. Que es eso los que somos para Macri. Escúchame, y viste que te he leído en algunas notas que te han hecho, siempre, te has definido el peronismo de una manera que muchos lo han definido, que el peronismo se alinea detrás del poder. ¿Y cuál crees que va a ser el punto de poder del cual se va a tratar de alinear atrás el peronismo? Monzó me dijo, sentado en esa silla donde estás vos, Beatriz, una de las últimas notas que le hice, dijo, el que gane la senaduría en provincia de Buenos Aires, ese va a empezar a tener poder, y atrás de ese se va a empezar a alinear el peronismo. Creo que es una hipótesis muy verosímil de alguien que conoce muy bien el peronismo, aunque haya estado 8 años con Macri. Creo que es una hipótesis muy verosímil por el peso electoral que tiene la provincia de Buenos Aires y por lo que significaría en provincia de Buenos Aires que haya un peronista, ya sea Massa, que vuelve al peronismo, ya sea otro, que le gane la elección a quien designe María Eugenia Vidal en la senaduría. Uh-huh. Creo que es una hipótesis muy verosímil. Un poquito de aire que tuvo un poquito de calor. Decime de María Eugenia Vidal, ¿cómo la ves? Porque se habla mucho de María Eugenia Vidal, se tiene una imagen positiva muy alta. ¿Qué te parece a vos como gobernante? O sea, ¿te parece un aire nuevo en la política o no? Bueno, un aire nuevo puede ser, porque carece de todas las costumbres, pensamientos, ideas, reflejos, modales, etcétera, de lo que fue la política argentina. O sea que si a lo mejor ella la que representa es la política que vendrá, como si vos me dijeras en una historieta de ciencia ficción, vienen de otro planeta, digamos, y ella representa eso, por una parte, y entonces hay que empezar a ver cómo es eso. Pero lo importante es la diferencia de trato que ella ha tenido también de presidencia de la Nación. Uh-huh. Es decir, Scioli ya sabemos lo que fue, de una ineficacia monstruosa en la provincia de Buenos Aires, pero además Cristina lo tuvo ahorcado presupuestariamente. Pero nunca los traicionó, ¿viste? Siempre estuvo al lado de ella, siempre. Es un tipo que todos decíamos cuándo se le va a ir, cuándo le va a meter un portazo, y nunca, No, nunca. Pero lo tuvo ahorcado. Esta es la diferencia, sí, que me parece que está con María Eugenia Vidal, que es el gobierno nacional se ha preocupado en que la provincia de Buenos Aires, que es el distrito verdaderamente más problemático del país, porque ahí está radicada la pobreza más dura, etcétera, la provincia de Buenos Aires tenga recursos que la tornen gobernable y que dentro de esos recursos también está una estrategia de captar a intendentes que vienen del peronismo o de otros lugares políticos, ¿no? Beatriz, es que a los que hacemos televisión, ya no, pero antes había programas que te pasaban los archivos de lo que uno había dicho. Entonces, claro, lo que uno decía en el 2001, 2007, difería de lo que podías decir en el 2013, 2014. Y te dejaban expuestos, sobre todo a nosotros, yo que vengo del periodismo deportivo, vos decías,
una cosa a un jugador de fútbol, ese jugador de fútbol a los 4 años la rompía toda, jugaba muy bien y te sacaba, mirá lo que, pero lo dije hace 4 años, analizo una película, no una foto. Yo no sé qué pasa con ustedes, con los intelectuales o los que escriben. El inicio de La audacia y el cálculo, uno de tus libros de los últimos tiempos, en la época kirchnerista, vos iniciabas, una de las primeras frases es: el kirchnerismo ganó la batalla cultural. Entonces, ahora ya, al 2017, esa batalla cultural que ganó el kirchnerismo, ¿la ganó y perduró ese triunfo cultural, o ganó y después ese triunfo se diluyó y la perdieron? ¿Y qué es ganar la batalla cultural? Como en toda guerra, para seguir con la metáfora bélica, vos ganás una batalla y después podés ganar la siguiente o no. A ver. Entonces, la batalla cultural era la batalla de dotar a ese gobierno de una trayectoria histórica que lo vinculara con un pasado y con un futuro. Este gobierno es como si hubiera nacido de un huevo de Pascua. Es decir, no tiene pasado ninguno, porque ninguno de ellos, si tienen pasado, no lo evocan, y la mayoría, a comenzando por el presidente, no tiene, el único pasado que tiene es la presidencia de Boca. Bueno, ahí me abrís una nueva puerta interesantísima para meterme. La tenía pensada como pregunta. Con el kirchnerismo, o con el último gobierno, volvían símbolos o íconos. Por ejemplo, yo sabía que existía Jauretche, pero nunca lo había leído. Me lo citaron tantas veces a Jauretche y a Scalabrini, pero a Jauretche, que un día fui y me compré todos los libros ¿Y Jauretche. te divertiste? Me divertí, dice que no era para sociólogo, que era para sociólogo. O sea, como Aníbal Fernández, que escribía Nuevas Sonceras Argentinas, o sea, toda una vuelta simbólica, Milcíades Peña, volver al revisionismo. Pero esta gente a mí me tiene perdido, porque yo no sé cuál es su continuidad histórica, no sé qué escritor los representaba antes. O sea, también te quiero preguntar ahí, o sea, ¿dónde abreva esta gente? ¿Cuál es su línea hacia atrás? Esto es lo nuevo también, es lo nuevo que a uno le resulta completamente sorprendente. Es decir, si yo te dijera, la línea hacia atrás es que Macri fue presidente de un club de fútbol. Y fue un empresario, más bien el hijo de un empresario, porque no sé si él fue un gran empresario en sí mismo, fue el hijo de un empresario. Esto es nuevo. Nosotros estábamos acostumbrados, los argentinos, a ver que los políticos hacían lo que se llamaba en Roma el cursus honorum, es decir, un camino por el cual se iban ganando progresivamente honores. Ser dirigente estudiantil, ser dirigente religioso, ser dirigente de organizaciones sociales, ser dirigente sindical, se adquiría una cierta experiencia y luego se llegaba a ciertos niveles de los partidos políticos. Esto no sucede en el PRO. No digo Cambiemos, porque Cambiemos hay radicales que sí han hecho ese cursus honorum. Entonces esto también es nuevo. Nosotros tenemos que, cuando decimos esta es la nueva política, y a lo mejor es la política del futuro, es porque estamos diciendo esto. ¿Trump es eso también? No. Trump también es eso, carece de todo antecedente político. Él es un empresario exitoso que construye unas torres que no todos los arquitectos les parecen maravillosas, sino por el contrario, punto. No pasó por tener un equipo de fútbol americano, ni un equipo de la NBA, pero es así. O sea que no se desconoce, no tienen un pasado, no le puede seguir el rastro hacia atrás para saber cómo van a accionar en el futuro. No tienen un pasado. Según el periodismo norteamericano, el director realmente de la campaña de Trump fue su yerno, que tiene 37 años, y que es su primera también para el yerno, que fue el director de campaña, también fue su primera incursión en la política. Ahora, ni siquiera les podemos sacar las fichas, Beatriz, desde dónde estudiaron, porque en Francia, Hollande, Sarkozy no, pero viene de la Escuela de Administración. La Escuela Nacional de Administración, efectivamente. En Inglaterra vos sabés que los conservadores vienen todos de Oxford o de Cambridge. Sí, señor. Bueno, Estados Unidos está más repartido, ¿no? Pero acá son de Newman. Pero yo no sé cuál es la idea o el concepto, la línea Es un colegio secundario, de todas maneras, llega hasta ahí Newman. Sí, no es un colegio secundario que pero te dicen, entre ellos se lo dicen golpeándose el pecho, somos Newman Boys. Son todos, o sea, Dietrich es de Newman, Mauricio pero quiero de Newman, decir, Caputo de Newman. Es un colegio secundario en el sentido que no tiene la trascendencia que puede ser que todos los primeros ministros del Partido Conservador británico, todos los primeros ministros fueron Oxbridge, o sea, Oxford o Cambridge. Ya, eso no, Newman no tiene esa trascendencia, es un colegio de élite.
tampoco es el gran colegio de élite. Yo creo que más marca debe dejar algunos de los colegios como El Salvador, más marca, digamos, debe dejar eso. Pero es un colegio secundario. Digo, para hacer una comparación con un colegio público, el Nacional Buenos Aires deja una marca muy fuerte en quienes son sus graduados. Claro. Todos los graduados del Nacional Buenos Aires todavía dicen el colegio en vez de decir el Colegio Nacional Buenos Aires, como si fuera el único colegio, y tiene una marca muy fuerte de pertenencia. Yo creo que el Newman ni siquiera podría decir eso. Ahora, son todos gente rica que se ha criado junta. Eso también crea lazos. Nacional Buenos Aires, algunos son hijos de psicoanalistas, los otros son hijos de médicos, los otros son hijos de empresarios. No necesariamente eso te mete dentro de la clase dominante argentina. Yo otra cosa, ¿por qué se ha tornado, no sé si tienes una explicación o me puedes ensayar una mirada de por qué en el último tiempo lo político es casi religioso en Argentina? Si yo critico a un K o critico a Macri, del otro lado hay gente que se siente que le escupimos un símbolo religioso. Le escupimos la cruz o su libro religioso. O sea, se empezó a discutir con un fervor que supera lo futbolístico. Porque en el fútbol vos podés discutir, pero terminás y dale, tomemos algo. Y te tomás algo y te vas a tu casa. Pero hay familias que se han peleado por la política. Hay grupos de... Mi padre tiene una peña de jugadores de tenis, tiene 72 años, hace 40 años van a jugar al tenis. Eran 30 y ya quedan 18 porque se pelearon un montón, porque uno le dijo un día la yegua a Cristina, otro se levantó y le dijo no te permito, quedaron 18. Y se juntaban a comer pescado un día a la semana en el club. O sea, eso no pasaba. ¿Qué nos ha ocurrido para que...? Y no te hablo de Grieta porque me aburre hablar de Grieta. Del concepto de... se discute como un fanatismo religioso. No sé qué pasó, en qué momento fue así o si es ahora. Pero en tu propio relato aparece ya una palabra que explica la cuestión. Alguien le dijo un día... En el grupo de tenis de tu padre, le dijo la yegua a Cristina, que son las palabras que se usaban también en el primer peronismo. Parece que el peronismo convocara por su propia política y por su propia cultura política, en dos momentos muy diferentes, convocara a que esas fueran las palabras con que la política empieza a discutirse y con la que se enfrentan las personas. La verdad que es una palabra muy desagradable. He sido antikirchnerista durante 12 años y nunca pude soportar la forma en que los antikirchneristas se referían a Cristina. No lo pudiste soportar, te resultaba chocante. Insoportable, chocante. Es decir, pero no por razones de feminismo. No simplemente por razones de feminismo, que a una mujer no se le dice la yegua porque se la compara con un animal. No por razones de feminismo, sino porque creo que era un tipo de insulto deshumanizador que me resultaba chocante. Del otro lado, del lado del cristianismo, también abundaban las agresiones. Pero más bien lo que uno tendría que preguntarse es cuáles son las diferencias entre este momento y el anterior. Macri, si uno puede reconocerle una cualidad, es que tranquiliza. Es decir, no va de su boca nunca va a salir ninguna metáfora zoológica, no. Ni la yegua, ni la bruta, de esas metáforas no. Eso tranquiliza. Y permite que con bastante buena conciencia todos se disculpen en la Argentina en nombre que el kirchnerismo existió, lo cual me parece un acto de cinismo absoluto. ¿Cómo repetime eso? Me todos encanta. Se disculpan en la Argentina, cualquier medida de Macri, cualquier torpeza de Cometa, se disculpa en nombre de que el kirchnerismo existió. Pero vos sabés si lo tuvieras al kirchnerismo, que es como una especie de amenaza por la cual tampoco los que no son macristas pueden hablar libremente de política. Porque dice, ¿y qué pasaba si lo tenías a Scioli Zanini? ¿Qué pasaba? Bueno, digo, es cierto. ¿Por qué no paramos un poco ahí? ¿Por qué no hablamos en tiempo presente, que es el tiempo de la política? Y si alguien quiere construir una historia, que la construya. Es muy curioso que Macri es un gobernante que hace una especie de kirchnerismo light, con los planes sociales, etcétera, pero sin cultura histórica, sin meter eso dentro de un relato histórico. Pero eso es raro, ¿viste? Porque tiene una concepción muy progresista. Nadie lo tenía haciendo esto. Yo pensé no podía hacer otra cosa. Pero Beatriz, todos pensábamos, si me hacías jugar unos pesos de lo que tiene en el bolsillo, te decía que iba a ser un representante del consenso de Washington. Es que no hay más consenso de Washington. Bueno, el viejo consenso de Washington. No podía decir, mantener los planes sociales era algo que tenía que hacer.
Y además, mantenerlos y reforzarlos en la provincia de Buenos Aires es algo que tenía que hacer, porque si no va a perder las elecciones del año que viene. Y si él pierde las elecciones del año que viene, está de salida. Vos viste que perder las elecciones de mitad de periodo, sean las primeras o las segundas, te ponen en el camino de salida. O sea que si él quiere seguir 8 años, como se supone que quieren los presidentes argentinos, porque para eso se hizo la reforma de la Constitución, tiene que cuidar ciertos bastiones, y los bastiones que más tienen que cuidar son aquellos que están en la provincia de Buenos Aires, donde está el grueso de los votantes. Ahora, qué increíble el argentino y la transgresión, ¿no? Vos has viajado por todo el mundo, has vivido afuera. ¿Qué relación tenemos con la transgresión? Porque es transgredir una cosa tras otra. Todo el tiempo, de pasar un semáforo en rojo a... Recién Pablo decía, quédate tranquilo que si van a ponerle un impuesto a la renta financiera y de más de 1 millón de pesos te cobran intereses, lo van a partir en 4 de 250 o en 5 de 250 y no va a haber impuesto, no le van a poder sacar impuesto a nadie porque la gente le va a encontrar, van a hacer la trampa para que no... O sea, todo el tiempo estamos transgrediendo así, o sea, no... Es cierto, lo que pasa es que ciertos rasgos de las identidades nacionales solo se cambian a lo largo de décadas. A ver eso. Te muevo el ejemplo de Alemania. Ya sabemos lo que pasó con Alemania y el nazismo. En el trato personal, en un trabajo, en una institución, en la universidad, etcétera, yo no he conocido país más cuidadoso en no ofender a la persona que tiene enfrente. ¿Alemania? Alemania. Vos estás en una institución, estás en la universidad, estás donde sea, y el cuidado que tiene un alemán que ha sido instruido en la escuela primaria, en la escuela secundaria, después de la guerra, y hoy ya por las escuelas, es el cuidado de no ofender ni forzar al que tiene enfrente. No es por eso que han dejado de ser organizados, ¿Pero eso fue natural o se los enseñaron? Es educación pura y dura. Educación. Es educación pura y dura. Porque además esto se puede investigar. ¿Qué se enseñó en la escuela alemana cuando Alemania todavía estaba ocupada por los aliados en 1945 y en adelante? ¿Qué se enseñó en la escuela alemana? Que habían cometido el acto más vil de los últimos del siglo XX sin duda y del pasado también. Eso se enseñó. Yo recuerdo que en el Instituto Goethe tenía una profesora alemana de Alemania que había sido alumna en esa escuela en los años 50 y contaba qué es lo que les enseñaban y les reiteraban permanentemente. O sea que para cambiar lo que vos podés decir, unas características nacionales, tienen que ser años muy duros, y además las penalidades tienen que ser muy fuertes. Las penalidades tienen que ser fuertes. Tienen que ser muy fuertes. En Chile están muy preocupados porque han habido brotes de corrupción que Chile ignoraba esos brotes de corrupción. Entonces, lo que vos podés ver de las opiniones de los políticos es que hay que agarrar eso muy temprano y que hay que ser muy duro. Uh-huh. Mientras que, respecto de la corrupción, la Argentina fue un país muy permisivo. Las dictaduras militares, que hablaban en nombre de la patria, Dios y la bandera, también fueron corruptas. Le robaban desde los sargentos que entraban a las casas a robar los televisores de los que desaparecían, hasta los militares que les hacían firmar sesiones de empresas a los desaparecidos. Entonces la Argentina fue un país muy corrupto y por tanto son décadas. No creo, yo no lo voy a ver, pero creo que vos tampoco, un cambio tan radical. Totalmente. Escúchame, escucho muchos políticos hablar de igualdad. ¿La igualdad es una utopía? O sea, ¿se puede pensar realmente en la igualdad en una sociedad democrática como esta o como en cualquier sociedad democrática? ¿Es un concepto absolutamente abstracto y es utópico pensar en igualdad? En principio, para muchos, porque ahí se dividen los pensamientos, digamos, para muchos la igualdad es un horizonte hacia el cual sería deseable avanzar. Otros no lo tienen como horizonte. Te voy a poner el ejemplo del concepto de felicidad que desarrolla Macri. Hay toda una línea de quienes han hablado de felicidad, que empieza en Thomas Jefferson, uh-huh, el primer constitucionalista norteamericano, que sostiene que la felicidad es posible si el Estado sienta las condiciones en las cuales cada uno pueda realizarla.
Eso definía Thomas Jefferson sobre la felicidad. Mientras que Madison decía, no, la felicidad es un derecho, pero que cada uno se las rebusque. Son como dos líneas ahí que hay. Entonces, el concepto de igualdad funciona de ese modo. Para mí, el concepto de igualdad es el horizonte hacia el cual debe moverse la política. O debe moverse la política que a mí me parece justa. Pero hay otras líneas, la de Macri sin duda, donde el concepto de igualdad no existe. Es, digamos, el liberalismo, pero sin ese concepto de igualdad. El liberalismo no te hace igual ante la ley, pero no te hace igual ni piensa que tiene que trabajarse para ser igual ante tus posibilidades reales. Te hace igual ante la ley, pero no ante las posibilidades reales. Para que vos puedas ejercer realmente tu igualdad. En un prime time de televisión como este, como llevamos media hora charlando, yo no puedo perderme, y es un gusto que me lo piden muchos cada vez que venís, y sobre todo en redes sociales, amigos como Hernán Firpo, que debe estar viendo el programa, preguntarte algo de literatura. ¿Por qué constantemente, te lo he preguntado tú también, sobrevuela Saer? Yo leí dos cosas de Saer por vos. Cuando viniste leí El Limonero Real, y ahora hace poco leí El Entenado. ¿Por qué Saer? O sea, si bien me termina deslumbrando, pero, o sea, debe haber algo que mi intelectualidad no me permite acceder, o sea, o no lo he descubierto. ¿Por qué fue tan grande Saer? Digo, explícamelo o explicáselo a la audiencia, ¿por qué todo el tiempo una persona como vos, un intelectual como vos de fuste, trae a Saer a la mesa? Los intelectuales que nos dedicamos a la literatura también ejercemos juicios que tienen que ver con nuestros propios gustos. A ver. Y te voy a empezar por el deporte, para que las cosas queden más claras. A vos te puede gustar mucho un jugador de tenis, que yo puedo decir, sí, es un gran jugador, pero a mí me aburre mortalmente verlo jugar. ¿Cierto? Puede ser totalmente, sí, ¿no? Claro. Incluso el jugador puede ganar todos los torneos y a mí me puede seguir aburriendo mortalmente verlo jugar. Sampras. Bueno, y en cambio a mí Sampras me gustaba. Mira vos, a mí me parece aburrido. Pero ahí están las diferencias. Digo que son diferencias también que pueden tener que ver con el gusto, qué es lo que uno busca en un deporte, qué es lo que uno busca en un jugador. Algunos jugadores se libran de ese juicio, supongo, digamos, yo no entiendo de fútbol, pero supongo que un Messi, un Maradona se libran de ese juicio, les gustan a todos, pero después en el tenis yo lo puedo pensar con facilidad. A mí hay grandes jugadores que no me interesan, así como me podés decir, Sampras a mí no me interesa. Entonces, yo creo que con todas las actividades que son extraordinarias, y ahí también pongo ciertas formas del deporte, no todo el deporte, sino algunas formas del deporte, sucede eso. Entonces, algunos de nosotros, los que hemos aprendido literatura y entendemos literatura, pensamos que hacia finales del siglo XX, después de Borges, cuando Borges ya escribe sus últimos libros, pero Borges su obra ya está hecha, digamos, sí. Es decir, digamos de mediados de los 60 en adelante, después de Borges surgen algunos escritores. Yo te nombraría quiénes son para mí los tres grandes que surgen ahí en ese momento del siglo XX, que son Saer, sin duda en primer lugar, Aira y Fowell. Pero sería muy interesante armar una mesa donde otro dijera, no, a mí no me parece eso, que sean Saer, Aira y Fowell. Acordaría con Saer, pero me parece que hay que incorporar a Piglia o que hay que incorporar a un poeta, y yo no estaría de acuerdo. Es decir, porque son ya donde vos elegís, y donde vos elegís tiene mucho que ver con qué tipo de relación muy intensa, yo te diría relación de deseo estético, que vos ponés en un escritor o en otro. Saer nos gusta sin duda a quienes buscamos en la literatura un principio muy fuerte de resistencia, que las cosas no sean sencillas de primera mano, sino que los libros obligan a un trabajo, y que ese trabajo, después de realizado, o mientras uno lo realiza, uno lo va aprendiendo y encuentra un placer enorme en realizarlo. Es interesante, y cierro con esto, Beatriz, pero se me hace muy fácil ahora leer un libro con la computadora abierta. Muchas veces he hablado con mi gran amigo, que fue Antonio Carrizo. Yo trabajaba en Rivadavia, y él me decía que cuando leía algunos libros, los leía con 10 o 12 libros abiertos alrededor. Hoy el saber es muy accesible, o sea, entonces no sería fácil hoy leer
a Saer con una compu, con Google, y cada concepto que no entienda, Pero buscarlo? Saer no te exige eso. Si vos me dijiste que leíste Cicatrices. Sí, leí Cicatrices, El Entenado y El Limonero Real. Posiblemente El Entenado te exija más porque es Sí, una novela histórica, pero sí. Cicatrices es una historia de un adolescente que está ahí girando por Sí. la ciudad de... No te exige eso, donde todo un capítulo es cómo se juega al billar, todo otro capítulo es cómo se juega al punto y pero por ejemplo, en El banca. Entenado se comen a los españoles. Ahí sí. Y yo no sabía, siendo de Santa Fe, que los colastinés eran antropófagos. Bueno, ahí sí, El Entenado, al ser una novela histórica, Claro. ahí sí. Pero Cicatrices no te exige eso, y El Limonero Real tampoco te exige No, eso. totalmente, es una historia de isla, de pérdida de un Y una hijo, novela sí. de Fowell tampoco te exige eso. O sea que a veces Carrizo era un borgiano absoluto, y entonces sí. Borges sí te puede hacer el juego con la propia enciclopedia con la cual él estaba trabajando permanentemente. Entonces vos como lector sentías a lo mejor la necesidad de seguir las pistas que Borges antes había encontrado en esa enciclopedia o había inventado para vos, para que vos no las encontraras, para defraudarte o por lo que fuere. Pero hay otros escritores que no, y son grandes escritores y son escritores difíciles, pero no exigen Google.